Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Estas fiestas, como la Biblia las menciona, el día de hoy en algunas iglesias cristianas han cambiado hasta el lenguaje, ¿se han dado cuenta? Ya no le llaman pecado a lo que es pecado, se equivocó, y empiezan a cambiar el lenguaje. Pero yo no quiero hacerlo. Quiero nombrar las cosas como son y como la palabra de Dios las nombra. Yo no soy quien para cambiarlas o modificarla o alterar lo que dice la palabra de Dios. Día de Muertos y Halloween. La Biblia las menciona como fiestas abominables. Así las define. Y ahorita lo vamos a estudiar. ¿Por qué no debemos celebrar el Día de Muertos y el Halloween? Porque es malo y es del diablo. Esta es una respuesta muy pobre para aquellos que tienen dudas legítimas acerca de este tema. Y espero que hoy, con la ayuda del Señor, tengamos una respuesta clara de por qué los hijos de luz no deben participar en estas fiestas, que a los ojos del mundo son inocentes tradiciones y que ellos dicen que deberíamos de seguir celebrando toda nuestra vida. Deuteronomio 18:10, vaya conmigo, y vamos a leer el versículo 11 también. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra de Dios con respecto a este tema es clara y contundente. No consultes a los muertos. Es de vital importancia, mi hermano, entender que esto que acabamos de leer no es palabra, opinión ni pensamiento del hombre. Tampoco es la opinión personal del pastor. Es palabra de Dios. Estas escrituras en el libro de Deuteronomio fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios. Así como todas las palabras que están escritas en los otros 65 libros de la Biblia. La segunda carta de Timoteo dice: toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hoy el Señor, por medio de su palabra, nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a corregir en este tema. Ahora bien, si tú estás participando actualmente, ten por seguro que te va a redarguir con su propia palabra. Toda la escritura, es decir,
todas las palabras de los 66 libros es inspirada, es soplada por Dios. Cada letra y cada tilde en la palabra de Dios fue soplada por Dios a los santos hombres de Dios, como dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios es santo, Él es perfecto e infinitamente sabio. Por lo tanto, cuando Él sopló la palabra, fue transmitida sin ningún error. No tiene contradicciones. Parece que tiene contradicciones, pero hay que estudiar. Su palabra es perfecta, su palabra está completa, no le sobra ni le falta nada. Su palabra es pura, su palabra es verdad absoluta. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y cuando Dios habla, todos debemos mostrar un profundo respeto, porque no está hablando el pastor, el que está hablando es Dios, por medio de su palabra. Cabe decir que en ocasiones mostramos una gran falta de respeto a Dios cuando estamos aquí y en vez de estar atentos a la palabra, nos estamos durmiendo, estamos viendo el celular, estamos preocupados por tantas cosas, o ya de plano algunos se salen en medio de la enseñanza. Es una falta de respeto a Dios del tamaño de una montaña. Así que Dios, cuando sopló el libro de Deuteronomio, cuando Él sopló, y Moisés, uno de los hombres santos de Dios, inspirado por quién, por Dios, comenzó a escribirle al pueblo y les dijo, no consulten a los muertos. Hermanos, este tema tiene que ver con una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, el Día de los Muertos, y con una celebración que se practica a nivel mundial, el Halloween. ¿Se dieron cuenta de la noticia en Corea? Estaban festejando el Halloween. Más de 100 personas murieron. Una embestida ahí entre ellos mismos se apretaron y se ahogaron y murieron. Pero comencemos con la primera fiesta abominable, el culto y la invocación a los muertos. De hecho, hace unos años salió una película llamada Ahí viene el Coco. ¿Sí vieron esa? El Coco. Se llama Coco. Aguas con el coco. Yo no la vi, pude investigar un poquito. Esta película fue inspirada en la celebración mexicana del Día de Muertos. Una película animada que trata sobre Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó y lo querían obligar a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, Miguelito, entra en la tierra de los muertos. ¿Cuántos Miguelitos quieren entrar en la tierra de los muertos? De donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo. Bueno, en las escenas finales se aprecia a Miguel visitando a sus familiares en el Día de Muertos. ¿Sabía que esta práctica de consultar e invocar a los muertos no es algo nuevo? De hecho, es una práctica muy antigua que nació en Egipto hace como 4000 años y el día de hoy sigue vigente en nuestro país, pero solo con una máscara diferente. Esta práctica se originó en Egipto, que representa el mundo en la Biblia. Representa el sistema de vida que Dios rechaza, que Dios reprueba. Ahora, el hecho de que sea una práctica muy antigua, esto no la hace legítima o que esté aprobada delante de Dios, solo porque alguna dependencia gubernamental o de otro tipo la hagan oficial. Esto es importante.
Esta práctica surgió en Egipto. En ese país, los antiguos egipcios embalsamaban ¿a quién? A sus muertos, para momificarlos. Los preparaban para la inmortalidad. Ellos creían todo esto porque no querían desprenderse de sus familiares, de sus seres queridos. De hecho, cuando murió José, el hijo de Jacob, dice la palabra que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ya en las tumbas era costumbre que les llevaran oro, vestiduras, comida y hasta sus propios perros para que los acompañaran. Y esta práctica se fue heredando hasta el tiempo de Israel. Por ejemplo, en la Escritura vemos que muere José el soñador y que se levanta otro rey egipcio que no conocía a José y vio que los israelitas comenzaron a multiplicarse, por lo que pidió que los trataran muy duro, porque tuvo temor de que fueran conquistados por ellos. Y además esa fue la razón principal por la cual mandaron a asesinar a todos los niños varones recién nacidos. Por otro lado, durante mucho tiempo los israelitas vivieron como esclavos y por consiguiente vieron todas las prácticas abominables que hacían los egipcios. Entre esas prácticas estaba el culto que le hacían a los muertos. Si no me equivoco, 400 años con ellos. Pero Dios, hermanos, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ya había establecido levantar a un libertador. ¿A quién? A Moisés. Y lo llamó desde Egipto. Así que Dios usó la vida del segundo hombre más manso de todos los hombres. Así lo nombra la Escritura, porque el primero es nuestro Señor Jesucristo. Al segundo hombre más manso de todos los hombres, usó la vida de Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. El mensaje es muy claro. Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó del mundo, lo sacó de todas esas prácticas que son abominables delante de Dios. Vaya conmigo a Levítico 20, versículo 1. Habló Jehová, Dios, el Todopoderoso, el que existe por sí mismo, que no fue creado. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El Dios majestuoso le habló a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios pagano que era adorado por medio de calentar una estatua de metal. Cuando le ofrecían sacrificios, calentaban la estatua hasta que se ponía al rojo vivo. Luego, ¿qué hacían? Colocaban a un niño vivo, en las manos extendidas de la estatua, mientras un grupo de personas tocaban tambores para esconder los gritos del niño hasta que moría quemado. La pena por adorar a Moloc era la muerte. Ya lo leímos. De seguro morirá. Esa era la pena. Y si la sentencia no era llevada a cabo por Israel, Dios declaró que pondría su rostro contra aquel varón y contra su familia. En otras palabras, yo mismo castigaré a esa persona junto con su familia y los voy a eliminar. Miren cómo se infiltró esta práctica pagana entre el pueblo de Dios, que debía de ser santo, hermanos. De hecho, Salomón aprobó la adoración de Moloc y construyó un templo para este ídolo. Vaya conmigo a Primera de Reyes 11:7.
¿Salomón hijo de quién? Pueblo de Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tenemos en la pantalla también? Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable, detestable de los hijos de Amón. El rey Acaz de Judá, dice la escritura que también dio a su propio hijo a Moloc. Segunda de Reyes 16:3. Tomen igual el versículo, si no alcanzamos a proyectarlo. Como sea, se los voy a leer. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. El rey Manasés de Judá también dio su hijo a Moloc. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 21:6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. E instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, a furia. Hasta los días del rey Josías de Judá, la adoración a Moloc continuó, debido a que destruyó un lugar de adoración de ese ídolo. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 23:10. Pero no vaya, vamos a continuar. Vamos a regresar al libro de Levítico. Ahora sí vaya conmigo al capítulo 20 y versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, esto tiene que ver con todas las prácticas ocultas que existen, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Ahora vaya conmigo hasta el versículo 23, ahí mismo en el capítulo 20. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Brincamos al 26. Habéis pues de serme santos, consagrados, dedicados, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ¿cuál era la pena? Ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La pena que Dios estableció por envolverse en lo oculto era la muerte. Pastor, se me hace que Dios es muy exagerado y muy severo. ¿Por qué tenemos una sentencia tan drástica y tan severa de parte de Dios para aquellos que invocan los espíritus de muertos? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Que dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La sentencia es muerte porque es abominación delante de Dios. ¿Qué es una abominación? La palabra hebrea que se usó es toeva y significa algo repugnante, algo asqueroso, algo muy detestable, muy desagradable. Cuando alguien está dando culto a los muertos o está invocando espíritus, literalmente Dios lo ve como algo sumamente repugnante ante sus ojos. Deuteronomio 18:10, regresando a este versículo, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y vamos a ver estas palabras.
¿Quiénes son los agoreros? Son los que predicen el futuro por medio de las estrellas, de los planetas o el clima. Los conocemos actualmente como astrólogos. Es muy diferente un astrólogo a un astrónomo. No hay que confundirlo. La astronomía es una ciencia, la astrología es idolatría. Y es una rama de lo demoníaco que guía a la gente a poner su confianza en lo que Dios ha creado, en las estrellas, en los astros y no en el Creador. La Biblia claramente nos prohíbe participar en la astrología, lo cual incluye leer el horóscopo, estudiar tu signo y todo lo relacionado a esto. La astrología es un arte oculta que involucra conocimiento de cosas ocultas o de ocultismo. Sortílego. La palabra viene de la raíz silbar o susurrar y se refiere a psíquicos o adivinadores quienes hacen todo tipo de hechizos. Hoy en día son los que leen las cartas, las manos, el tarot, el café. Son los videntes de las bolas de cristal. Pero es que es verdad, me dijo pastor, y se cumplió. Algunos de ellos inclusive utilizan las guijas como herramientas de trabajo. Las ouijas. Hermanos, un cristiano no tiene nada que ver con esto y menos practicar o probar estas cosas de las tinieblas. ¿Por qué? Primero, porque esto es abominación delante de Dios. Segundo, porque sus fuentes espirituales son satánicas. Y tercero, porque muchos de ellos inclusive son fraudes. La palabra hechicero es un término bastante amplio y describe una gran variedad de prácticas ocultas. Básicamente es cualquier cosa que hace una conexión con lo demoníaco o con el mundo espiritual oscuro. Versículo 11, para seguir en esta línea, Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, un encantador es literalmente aquel que hace hechizos. Ni adivino, evocador de espíritus. Son los espiritistas, aquellos que afirman tener conocimiento psíquico y de poderes sobrenaturales. Muchos de ellos son los que están en las líneas telefónicas. ¿Y los ha consultado? Espero que no. Mande su ofrendita. Vamos a orar. Y oran a los santos, todo eso. Utilizan el nombre de Cristo y hasta versículos de la Biblia. Hermanos, Satanás se sabe la Biblia también. Tengan cuidado. Ni mago. Los magos son aquellos que por medio de drogas, de hierbas, de perfumes y demás, pretenden tener poderes espirituales. La palabra mago viene de otra palabra que significa cortar o partir. Puede denotar a alguien que corta o parte hierbas y las hierven con fines mágicos. Bueno, ese término fue utilizado en Miqueas 5:12. Las drogas o hierbas se usaban supersticiosamente para producir efectos mágicos. Vaya conmigo a Miqueas 5:12 para leer rápidamente este versículo. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Muy bien, sigamos avanzando. Todas estas prácticas oscuras y demoníacas son abominaciones para nuestro Dios. Son prácticas que el día de hoy las conocemos como Día de Muertos y Halloween. Y como hemos visto, todas estas prácticas fueron prohibidas para el pueblo de Dios porque son abominación delante de Dios. El versículo en el que estábamos dice lo siguiente: ni quien consulte a los muertos. Esto se refiere a la invocación y cualquier consulta con la muerte. Todas estas cosas, repito, son abominables para Dios. Vayamos rápidamente otra vez al libro de Deuteronomio 18, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ellos lo escuchan, es normal para ellos. Pero para ti, cristiano, que estás dedicado y consagrado a Dios, no te es permitido, dice Dios, dice la palabra, no el pastor. Recordemos que el cristianismo surge ¿de dónde? Del judaísmo. Y estos mismos mandamientos siguen vigentes hoy para todos nosotros. Es verdad que ya no estamos bajo la ley ceremonial, porque la ley ceremonial apuntaba a Cristo, apuntaba a un Salvador. Pero sí estamos bajo la ley moral, esa sigue vigente. Ahora bien, Dios le dijo a su pueblo, esto no te es permitido a ti porque es abominación. La razón es porque cuando uno entra en ese mundo espiritual, de la adivinación, del esoterismo, de lo paranormal, estamos ingresando a un terreno satánico y ahí es donde viene el engaño para muchas personas. Pasaron los años. Después de que Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto con mano poderosa, pero las tradiciones y cultos de los egipcios parece que no salieron totalmente de sus corazones, porque hubo momentos en la historia en que el pueblo de Dios practicó estas cosas abominables. Mire, mi hermano, Moisés tipifica a nuestro libertador, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos sacó de Egipto, del mundo, donde siguen consultando a los muertos, adorando a la Santa Muerte, celebrando el Halloween, se visten de brujas, de monstruos, de diablos, zombies, etc. Cuando ignoramos lo que la Biblia dice, o lo vemos muy superficial, nos hundimos en todas esas prácticas abominables, como lo son el culto a los muertos y el Halloween. Tengamos cuidado. Estamos dando ejemplos del pueblo de Dios, cómo cayó en todo eso. El rey Manasés es el ejemplo más claro de aquellos o aquellas que se alejan de la palabra o que la ignoran deliberadamente y llegan a practicar las cosas que ya mencionamos previamente. No importa, tú viste a tu hijo de diablito. Yo no lo veo así, pastor. Yo lo voy a vestir de diablito. Ahorita vamos a profundizar más en eso. Vamos a 2 de Reyes 21:1 al versículo 16. De 12 años era Manasés, era muy joven, era un niño. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, el nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo, dice la palabra, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías su padre, que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, a todos los astros, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. ¿Qué sucede cuando una persona hace todo esto? Según las Escrituras, hacemos enojar a Dios. Pastor, pero es que son mis tradiciones que me heredaron mis padres y nadie me las va a quitar. ¿Han escuchado eso? Bueno, ¿agradará a Dios esa fiesta del 2 de noviembre o la fiesta del Halloween? ¿Será algo grato ante Él? Vamos a seguir estudiando.
Salmo 88, versículo 10. Veamos lo que dice. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Bueno, iba a decir algo, pero no voy a decirlo. Era revelación de parte de Dios. No lo voy a decir. Los muertos están, mis hermanos. Ya no se puede hacer nada. Por eso es muy importante que en vida entreguemos nuestra vida al Señor. Que nos pongamos nos pongamos a cuenta con Él en vida. Es en vida. Ya después no vas a poder hacer nada. Nada. Eclesiastés 9, versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿A quién prefieres para que cuide tu casa? ¿A un perro o a un león? A ver, ¿quién vota por el león? A ver, levante su mano. ¿Quién prefiere? ¿Prefieren el león? ¿A un perro? ¿A un chihuahueño? Se creen leones, ¿eh? No, esos chiquititos hacen correr a los más grandes. ¿Cuántos tienen perros, por cierto? Para que los acompañe y se los avienten ahí en el ataúd y los acompañen ahí en su camino, ahí al umbral, como lo hacían los egipcios, ¿no? La respuesta es muy obvia, ¿verdad? Pero voy a formular la pregunta de otra manera. ¿A quién prefieres para que cuide tu casa? ¿A un perro vivo o a un león muerto? Claro. Un león muerto no podrá defender tu casa porque ya está muerto. No se puede mover, no respira, no tiene fuerzas, no ruge, está muerto. El escritor hace un contraste entre alguien que vive y alguien que está muerto. Los muertos están, no saben lo que está pasando en esta vida. Vamos al versículo 5, Eclesiastés 9:5. Mira qué reflexión aquí nos trae el Señor con todo esto. Porque los que viven saben que un día van a morir. ¿Estás listo, hermano, para enfrentarte con tu Dios? ¿Sabes que vas a morir? ¿Cuándo? Eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el Señor sí lo sabe. Él ya sabe el momento en que tú vas a partir. Ahorita que veníamos de león muerto, veníamos de León, aquí en la carretera de Cuota, un choque, no sé cómo estuvo, pero brutal. Ahí estaba, no sé si era reciente, pero el choque estaba un carro totalmente deshecho. ¿Ustedes creen que él sabía cuándo iba a morir? Tenemos que estar preparados. Esto es muy serio, mi hermano. Muy serio, más de lo que pensamos e imaginamos. Un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas a ese Dios. De todo lo que hicimos. Te predicaron el Evangelio, lo rechazaste voluntariamente. Rechazaste lo más grande, lo más precioso que Dios nos da. Pero es que Dios es bueno y es amor y me va a mandar al cielo. Estás mal. Estás totalmente pensando en otras cosas para justificar tu vida de pecado. No. Conoces solamente el lado A de Dios, pero el lado B dice que Él es fuego consumidor, que Él es justo y que Él es santo y que Él no va a permitir que pase una persona pecadora, un culpable. Ese mismo Dios que es misericordioso y bueno, que un día te dijo, ven a mis brazos, arrepiéntete. Va a ser el mismo que te va a juzgar un día, porque no lo hiciste. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es lo que dice este versículo. No oyen,
no sienten, no comen, no tienen conocimiento. Así que si tú le llevabas en estos días a tu muerto la cajeta, el pan, el platanito, lo que sea, déjeme decirle algo, no se lo comió su muerto. ¿Quién se lo comió? ¿Quién? El vivo. El que se puso vivo, ¿no? Y muchos se ponen vivos y dicen, no, aquí está. Le diste de comer a, no sé, al velador una semana, mi hermano. Y de agrapa, como dice, ¿no? Los muertos están. No tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, dice este versículo. Vaya conmigo a Hebreos 9:27. Este versículo de Hebreos 9:27 echa por tierra toda la doctrina del Dalai Lama, que según él es la cuarta reencarnación de Buda. ¿Y qué es la reencarnación? Esta filosofía habla de que las personas tuvieron vidas pasadas. Ellos dicen que reencarnan para mejorar. Por ejemplo, una persona en su vida pasada fue un gusano, después reencarnó en un perro y así hay niveles entre ellos, ¿no? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo este versículo derrumba por completo esa filosofía. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Ciertamente hay muchas filosofías como la reencarnación y otras más. Si nosotros morimos, lo peor que nos puede pasar, según esta filosofía de la reencarnación, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que vamos a reencarnar. Quizás no en un león o a lo mejor en una cucaracha, ¿no? ¿Quién quiere reencarnar en una cucaracha? Pero hasta ahí, no va a pasar más. Pero si aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, si aquel que dijo esas cosas y que habló muchísimo acerca del infierno y del cielo, tenía la razón y tenía la verdad absoluta, ¿qué les va a pasar a aquellos que creen en la reencarnación? Solamente hay cielo y tenemos infierno, no hay más. ¿Quién está en una posición más peligrosa, más delicada? Hermanos, ya vimos cómo se originaron esas prácticas paganas que llegaron a influenciar a un rey de Israel, a varios reyes. En este caso al rey Manasés que vimos. Ahora, ¿eso que entró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, puede entrar a la iglesia cristiana? Es una pregunta. Bueno, vamos a ser más específicos y verlo de una perspectiva más personal. Debemos entender que somos seres sentimentales y eso no es malo. Hay emociones dentro de nosotros. Así que cuando nuestros sentimientos se excitan demasiado, podemos ser engañados fácilmente. Estamos muy vulnerables. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, esposa, madre o hijos, estamos muy vulnerables. Cuando muere alguien muy cercano, los sentimientos se turban. Pierdes por un momento determinado la razón, no hay capacidad de reflexión ni de pensar. Las emociones se excitan demasiado, no hay cordura, no hay momentos de reflexión. Hay mucho dolor, un profundo dolor. Pero la Escritura nos dice que los muertos ya no pueden regresar a este mundo. Eso es lo que dice la palabra. Es que lo vi, pastor, ¿era él o era ella? ¿Realmente era él o era ella? Hay muchas cosas que están pasando en el corazón, muchas emociones. Yo le creo a lo que dice el Señor Jesús, lo que dice en su palabra. Y Él cuenta una historia de un hombre llamado Lázaro y de un hombre rico. Este hombre Lázaro no tenía ni para comer, hermano. Le pedía las migajas al rico, dame. La historia dice, y la contada por el Señor Jesús, que los dos mueren. Y que uno se va al seno de Abraham
y el otro se va al infierno, en otras palabras, parafraseando la historia. Uno se muere, los dos mueren, perdón, uno se va al cielo y otro al infierno. Y desde el infierno, este hombre rico le pide que le ponga agua. Solamente poquita agua porque me estoy quemando aquí. Y el Señor Jesús le dice, o cuenta la historia, porque le está diciendo al padre Abraham. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 16, 26. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo lo tengo en otra versión. Lo voy a leer en esta versión. Además a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado para otro. Ya no se puede. Ya no pueden salir de ahí. Vamos a leer los siguientes versículos. El hombre rico dijo a Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, que si no dejan de pecar, que se la pasan en las discos haciendo todo tipo de cosas, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen, aquí dice la Biblia, ¿qué dice aquí? Moisés y los profetas, si es que lo están proyectando. Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl y la divina de Endor? A ver, explíqueme, pastor, eso. ¿Fue Samuel el que se le apareció? ¿O no fue Samuel? Ahí dice la Biblia que fue Samuel. Fue a consultar a esta mujer. Tráeme a Samuel, quiero hablar con él. Y dice la Escritura que Samuel comienza a hablar con Saúl. Entonces, miren hermanos, no hay contradicciones en la palabra. Jesús dijo, no pueden salir. No pueden salir. Y ahí se ve que sale Samuel. La pregunta es, ¿realmente era Samuel? Vean el contexto de la vida de Saúl. Un rey desobediente, un rey malo. Comienza a hablar con Samuel. Mañana vas a estar conmigo en este lugar. ¡Wow! Hágale así a su hermano así como de Halloween. La Escritura dice que después este rey se quitó la vida. Se suicidó. ¿Realmente era Samuel? Algunos dicen que la voluntad permisiva quisiera. Yo veo otras cosas y que la Biblia no se contradice. No pueden salir. Vamos a preguntar algunas cosas en este punto. Entonces, cuando se me carga el muerto, pastor, ¿a quién se le ha cargado el muerto? Es una frase que se utiliza mucho aquí en Guanajuato, no sé si allá en otros lugares. Me inmoviliza todo, quiero gritar y no puedo. A ver, entonces creo que precisamente a Samuel dice que sí. Entonces, yo tuve una experiencia similar en eso, al menos 2. Se siente horrible, ¿verdad? Pero hermanos, también hay un ambiente tan horrible en las casas, ¿se dan cuenta? Familia metida en hechicería, familia en adulterio, familia en toda clase de inmoralidad sexual. ¿Tú crees que no se va a manifestar ese tipo de cosas? Claro, eso es real. La Escritura dice, no ignoré las maquinaciones del diablo, sus pensamientos, lo que está tramando. No podemos llevarlo al extremo
para que te empieces a pelear con el diablo, tampoco. No, pero sí es real. También hay charlatanes. Los santeros y todo eso. No pueden salir. Han pasado ya varios años y estamos en el año 2022. Y aquí surgen unas preguntas. ¿Qué del culto a los muertos? ¿Qué de los altares que la gente hace para rendir culto a los muertos? ¿Qué del culto a la Santa Muerte? ¿Qué de las oraciones a los santos? Hombres que caminaron con Dios, pero que ahora están muertos. ¿Qué de la fiesta del Halloween? La cual se considera como una fiesta inocente, donde los niños se disfrazan de criaturas demoníacas, zombies, monstruos, fantasmas, brujas, diablos, vampiros. Se la pasan tocando puertas en la noche, diciendo travesura o dulce, o deme para mi calaverita. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Sí lo hicieron o no? ¿No practicaron o no mandó a sus hijos? ¿Qué hacen las personas el día de hoy? Decoran sus hogares, las escuelas, los negocios y aún dentro de las iglesias cristianas. Sí, hermanos, dentro de iglesias cristianas. Se visten de fantasmas y de diablos y según ellos van a predicar afuera para llenar sus iglesias. Dentro de la misma iglesia. Miren, uno de ellos es muy popular. No sé si todavía tenga esa iglesia en Monterrey. Un cantante popular cristiano, Har. Ya con eso digo todo. A ver, ¿quién es Har? ¿No? Jesús Adrián Romero. Sí, pastor, pues cómo no, si es mi ídolo, pastor, cómo no. Ese hombre permite todo eso. Ahora entiendo por qué su hijo es ateo. Es ateo su hijo. Y una de sus declaraciones de su hijo dijo lo siguiente: es que a mi papá le funcionó, a él le ha ido bien. Pues claro, le ha ido muy bien. A mí no, dice. Yo ya tomé mi decisión. Qué terrible, hermano, qué terrible. Iglesias cristianas se visten de vampiros, de tantas cosas para ganar a los demás. Una mamá dijo, yo prefiero que se vista de vampiro y venga a la iglesia antes de que vaya a otro lado. No sé qué sea peor, digo. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque el pastor lo permite. Ahí comienza todo. Hablemos un poco sobre el origen del Halloween. ¿Quieren escuchar algo del origen del Halloween? La palabra Halloween en sí misma es la contracción del término en inglés All Hallows Eve, traducida como la víspera de todos los santos, y también se le conoce como Noche de Brujas. Hace unos 300 años antes de Cristo, aparecieron los celtas en Europa occidental, que tenían costumbres religiosas, pero controladas por una secta de sacerdotes llamados los druidas. Estos druidas adoraban y servían al dios de la muerte, al Shamaín. Y cada 31 de octubre, estos druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus muertos esperando el momento de ser guiados de esta vida a la inmortalidad. Los druidas creían que la noche del 31 de octubre, los espíritus de los muertos regresaban a sus hogares para visitar a los vivos. Y si estos no les daban una ofrenda o sacrificio, toda clase de males podrían ocurrirles. Así que, si los espíritus no recibían un regalo, entonces ellos les harían travesuras a los vivos. Trick or treat, truco o trato, es el origen de dulce o travesura. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrendarlos en sacrificio al dios Shamaín.
y esto todo se convertía en un festival de la muerte. Y si se los daban, hacían un trato y se iban en paz. Pero si los dueños de la casa no daban a los druidas la ofrenda o persona que exigían, lanzaban una maldición sobre la familia de la casa, donde alguien de esa familia moriría ese año. Esa noche, los druidas también llevaban un nabo. ¿Qué es un nabo? Era como un rábano muy grande, ahuecado en el interior con una cara desfigurada y tallada, que representaba el espíritu del demonio del cual recibían su poder y conocimiento, y quien se encargaría de ejecutar la maldición, pero también iluminaba su camino. Bueno, cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica, y ya ven que todos le copian a los gringos, todos quieren ser como ellos, hasta se cambian los ojos de color, quieren ser como ellos. Pero cuando llegaron esas prácticas paganas a Norteamérica por los irlandeses, descendientes de los celtas, al ver que los nabos no eran grandes, los cambiaron ¿por qué? Por calabazas. Y agregaron la leyenda de Jack, el que vive en la linterna. ¿Quién es ese Jack? Ahora hasta por ahí lo traen en su mochila o no sé. Y no saben qué traen, ¿verdad? Esta leyenda acerca de Jack cuenta que una noche de brujas, un irlandés llamado así, con fama de vicioso, de flojo y de estafador, pues yo creo que hay muchos Jacks, ¿no? Se encontró con el diablo en una cantina y para seguir bebiendo, este Jack le ofreció su alma a cambio de una moneda para pagar su última copa. El diablo aceptó, pero como no tenía dinero, dice la leyenda que él se transformó en una moneda. Entonces Jack lo tomó y lo puso en su monedero que tenía grabada una cruz. Así que para dejar salir al diablo, hizo que le prometiera no pedirle su alma en 10 años y el diablo aceptó. Eso es lo que dice la leyenda. Pasados los 10 años, el diablo lo encontró en el campo para llevarse su alma. Pero Jack dijo, sí iré, no tengo problema. Pero antes quiero que me traigas por favor la manzana que está en la copa de aquel árbol. El diablo aceptó. Y de un salto llegó a la copa de este árbol, pero sin que se diera cuenta, Jack rápidamente talló una cruz en el tronco y entonces el diablo no pudo bajar. Así que para dejarlo bajar, Jack le obligó a que prometiera que jamás le pediría su alma. Ahora sí, en pocas palabras, este hombre Jack salió más diablo que el diablo. ¿Ah? Lo engañó 2 veces, cayó. Da mucha risa todo esto, pero esta es la leyenda, ¿qué les digo? No les puedo inventar otra cosa. Cuando Jack murió, dice la leyenda que no pudo entrar al cielo, así que intentó entrar en el infierno. Pero como el diablo no podía tomar su alma, le dijo, vuelve por donde viniste. Pero como el camino era oscuro, el diablo le lanzó un carbón encendido desde el infierno. Porque no podía le lanzó un carbón encendido desde el infierno. ¿Y qué hizo con ese carbón? Lo puso en una calabaza para que no se apagara. Y así Jack sigue penando hasta el día de hoy. Esa es la leyenda. Así fue como la festividad de Halloween fue introducida en los Estados Unidos por los primeros inmigrantes irlandeses de origen celta, país donde se popularizó y extendió rápidamente al resto del mundo y que se ha convertido, hermanos, en un gran negocio que deja ganancias millonarias. ¿Sí o no? 8,000 millones de personas en el mundo, nada más. Si cada uno de ellos comprara un disfraz, solo súmenle. Esto es el origen del Halloween, fiesta que actualmente es celebrada por hechiceros, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería.
Mientras algunos ven estas prácticas como hermosas tradiciones que nos heredaron nuestros antepasados, Dios no puede voltear a verlas porque le provocan enojo y le dan asco porque son abominables. Debemos estar atentos al consejo de Dios y poner por obra lo que dicen las Escrituras, no lo que dice el pastor, lo que dice la palabra de Dios. En estas fechas debemos de tener cuidado con todas estas prácticas que Dios aborrece. Somos de Dios. Él no quiere que nos contaminemos con todo esto que lo ofende y que lo hace enojar y que es abominación ante sus ojos. No puedo dar otra enseñanza porque yo platiqué también en el libro de Romanos. ¿Y qué del pan de muerto? ¿Puedo comerlo? No puedo extenderme una hora más para explicarlo. Ya expliqué eso. ¿Recuerdan los que estuvieron el miércoles? Así que si tiene alguna duda particular, venga conmigo de todo esto que estamos estudiando. Pero Efesios 5:11 dice así: y no participéis. Es un no. Y los mandamientos de Dios se obedecen, no se cuestionan. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En otra versión dice, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. Pregunta, ¿qué hace un hijo de luz en las fiestas de oscuridad? Pregunta, ¿qué hace un hijo de Dios viendo películas de terror? ¿Siguen viendo películas de terror? Series de terror. Ya le cambiaron el lenguaje. ¿Siguen viendo novelas de terror? ¿Sí miraron películas de terror en algún momento? La niña del aro y no sé qué tantas cosas, ¿no? Freddy Krueger, ¿o cómo se llamaba? La pesadilla en la calle del infierno y... Miren, hermanos, yo con tan solo ver cómo están adornadas las casas de los vecinos, que ponen casi monstruos vivos ahí moviéndose, yo no sé cómo pueden dormir. En serio. Yo digo, caray, o sea, no, yo no podría dormir. Una muñeca ahí despelucada que te vea y que le voltee la cabeza, imagínate. Ay, bueno. No tienen al Señor. Hay que orar por ellos. No tienen al Señor, pero nosotros ya como hijos de Dios, ya sabemos, hermanos. Pero hay cristianos que siguen vistiendo de eso. Todavía hay. Que se dicen cristianos. Son cristinos, dijo alguien, ¿no? ¿Qué hace un hijo de Dios viendo películas de terror? Vistiéndose como demonio. Llevando comida a los muertos. Y voy a terminar con este versículo de nuestro Señor Jesús. Marcos 12:27. Nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, majestuoso, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos amó con eterno amor, que dio su vida, que se puso en nuestro lugar, dijo estas palabras: Dios no es Dios de muertos, porque sabía que cuando nosotros morimos, para Él seguimos viviendo. Solamente dormimos. Pero cuando nosotros partimos de este mundo, o vayamos a partir, en el momento, en ese instante, cuando cerremos nuestros ojos, los vamos a abrir en la presencia de nuestro Dios. ¿No cree? Y vamos a ver a nuestros seres queridos allá. Aquí no nos es permitido hablar con ellos. Pero cuando estemos allá, no solamente los vamos a poder ver, vamos a estar con ellos en la presencia de Dios para siempre.
para siempre. Qué glorioso es todo esto. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Así cerramos esta enseñanza con las palabras de nuestro Salvador. Y que el Señor nos ayude y nos bendiga. Pónganse sobre sus pies para hacer una oración. ¿Cree lo que dice la palabra de Dios? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Es lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos temas que se han tomado a la ligera por algunos. Pero así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, tampoco nosotros podemos mezclarnos así, con el mundo, con sus tradiciones. Es que mis papás lo hacen. Bueno, la Escritura dice que si amáis a padre o a madre más que a mí, no eres digno de mí. Y no te está diciendo que lo aborrezcas. Simplemente habrá momentos en que no vas a estar de acuerdo con él y tienes que afirmarte en la palabra de Dios. El que quiera seguir al Señor, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame, dice el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por corregir nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque tu pensamiento está más alto que el pensamiento del hombre, Dios. Y nos corrige, porque tú eres un Dios sabio, perfecto, que no se equivoca, y ahora nos estás instruyendo en muchas cosas que no sabíamos, Dios, o que las hacíamos sin saber, por ignorancia. Pero ahora a la luz de tu palabra nos damos cuenta de que tu palabra es verdad, de que tu palabra nos alumbra en las oscuridades que a veces caminábamos. Ahora nos alumbra y podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos, con la ayuda de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.